Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosidades de la Historia. Hoy nos detenemos en algunos mitos y curiosidades del primitivo cristianismo. Empezamos. Todos conocemos la historia de Noé, en la que, alentado por Dios de que éste tenía la intención de inundar la tierra para acabar con el pecado, construyó un gran barco en el que metió una pareja de cada especie de animales. Así resistieron Noé y su familia los 40 días y 40 noches de lluvias continuadas, y el tiempo que tardaron en retirarse las aguas. Sin embargo, la primera referencia al diluvio es mucho más antigua que la Biblia, y se encuentra en un texto mesopotámico titulado El poema de Gilgamesh. En este relato, escrito hace más de 4100 años, el dios Enlil decidió destruir a la humanidad inundando el planeta, porque los hombres le resultaban demasiado molestos. Un hombre sabio llamado Utnapishtim, sin embargo, es avisado por el hermanastro de Enlil, el dios Ea, para que construya un barco, si es que se quiere salvar, y que lo llene de animales y semillas. Incluso para saber si el agua ya se ha retirado y hay tierras emergidas, Utnapishtim envió no a una paloma, como hizo Noé, sino a un cuervo. Otras variaciones del relato se han encontrado en la misma región de Mesopotamia, lo que hace a muchos historiadores pensar que los hebreos, un pueblo nómada con una cultura inferior a las grandes ciudades de Mesopotamia, simplemente conocieron el relato y lo incorporaron a su tradición, dándolo forma en el Génesis. Igualmente, en el marco de los estudios históricos, se rechaza la idea de un diluvio con dimensiones planetarias, y más bien se apuesta por algún tipo de catástrofe natural extraordinaria y limitada a alguna región concreta, que por sus características pasó al imaginario popular y por transmisión oral a diferentes culturas. En torno a comienzos del siglo VI, un monje nacido en una región entre Rumanía y Bulgaria, llamado Dionisio el Exiguo, recibió el encargo de calcular la era cristiana. Ese es el sistema por el que nos regimos, tomando el año de nacimiento de Jesús de Nazaret como año 0. Todo lo sucedido después lleva el sufijo DC, después de Cristo, y lo anterior AC, antes de Cristo. Al Papa de turno no le gustaba que el sistema de la era vigente fuera la era diocleciana, que llevaba el nombre de uno de los emperadores romanos que más persiguieron a los cristianos. Dionisio el Exiguo se puso manos a la obra e ideó un sistema de contabilización de años basado, como decimos, en el nacimiento de Jesús de Nazaret, y que estableció en el año 753 desde la fundación de Roma. El problema es que Dionisio se equivocó en unos 4 años al datar el reinado de Herodes I el Grande, bajo cuyo reinado nació Jesús. En realidad, Jesús de Nazaret pudo nacer en el año 4 antes de sí mismo. En el siglo VIII, la era cristiana estaba ya extendida en Europa occidental y se decidió no sembrar más lío del que ya había. El Santo Grial es, según la tradición cristiana, la copa que usó Jesucristo durante la última cena y en la que después José de Arimatea recogió su sangre durante la crucifixión. Sin embargo, la Biblia no alude en ningún momento a esta reliquia que se encuentra entre las que más se han buscado desde la época de las cruzadas. La historia del cáliz, por lo tanto, no nace en la Biblia, que parece no prestar mucha atención a este supuesto objeto mágico que contuvo la sangre del Salvador, más allá de las conocidas palabras: del mismo modo tomó el cáliz y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él. Habrían de transcurrir más de 1100 años para que se empezara a hablar del Santo Grial. La primera mención al Grial está en un poema épico de Chrétien de Troyes, titulado Perceval o el cuento del Grial, en el que el aspirante a caballero del rey Arturo ve como de un recipiente extraen una especie de oblea que alimenta a los heridos. Nada más. Poco después, Robert de Boron retomó la figura del Grial y lo relacionó por primera vez con la figura de José de Arimatea, de modo que sus obras se pueden considerar como el nacimiento del mito. Según el relato de este poeta, Jesús se apareció a José y le entregó el cáliz para que lo llevara a Britania, la actual Gran Bretaña. Pero ni siquiera se cuenta que José de Arimatea recogiera la sangre de Cristo, sino que eso es invención posterior, cuando también se hace nacer la supuesta orden secreta de guardianes del Grial. Luego este mágico objeto cobró especial relevancia en las sagas del rey Arturo, en una mezcla fantástica de la tradición cristiana y las leyendas celtas, que relataban la existencia de un caldero divino. Actualmente hay muchas copas que pugnan por ser reconocidas como el Santo Grial, pero de todas parece que la que mayor credibilidad despierta, con todas las reservas científicas, es el Santo Grial de la Catedral de Valencia, en España.
La costumbre de tirar una moneda al agua, extendida prácticamente por todo el mundo, hunde sus raíces en la creencia primitiva de que en cualquier superficie de agua, ya fueran fuentes, pozos, estanques, ríos, habitaban espíritus o deidades a los que se les arrojaban ofrendas para comprar la fertilidad o el éxito. Con el cristianismo, muchos de estos manantiales se asociaron, en sustitución de los genios paganos, a santos o vírgenes, por ejemplo, la Virgen de la Fuente o de las Fuentes, que procuraban la salud, la suerte, el éxito, etc. Así que ya sabes, cada vez que lanzas una moneda a una fuente, te estás encomendando a genios antiguos. El Arca de la Alianza es, según la tradición judeocristiana, el cofre creado por mandato de Jehová que contenía las tablas de la ley, es decir, las lápidas de piedra en las que se habían tallado los 10 mandamientos que Dios dictó a Moisés en el monte Sinaí. El arca se conservaba en el Templo de Jerusalén, construido por orden del rey Salomón, unos 1000 años antes de Cristo. Era un cofre de 111 centímetros de largo por 67 de ancho y 67 de alto, fabricado en madera de acacia y revestido ricamente de oro. Estaba coronado por 2 seres alados de oro puro, con las alas extendidas, y se transportaba con 2 varales largos que evitaban que el arca se tocase con las manos. En las órdenes que Dios le dio a Moisés para su fabricación, según la tradición, indicaba que pusiera dentro las leyes que iba a dictarle, y que el arca sería, por añadido, una especie de lugar de reunión. Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Además de las tablas, también se guardó en el arca durante un tiempo una jarra de oro que contenía maná, la vara mágica de Aarón, el hermano de Moisés, y algunos otros documentos importantes, de modo que el arca funcionaba y era, en rigor, un archivo. Sin embargo, tenía, según los textos bíblicos, innegable connotaciones mágico-religiosas, pues se alertaba de que cualquiera que la mirase directamente moriría al instante. De hecho, acabó convirtiéndose en un arma aterradora que se utilizó en la destrucción de Jericó, en Palestina, o en diversas batallas contra el pueblo de los filisteos, pero que solo funcionaba siempre y cuando los israelitas se mostrasen fieles a Dios. Así, en una ocasión, según la Biblia siempre, la infidelidad se castigó con una derrota ante los filisteos, quienes llegaron a tomar el arca como botín de guerra. Fueron tantas las calamidades sucedidas en sus ciudades y aldeas, por ejemplo, la aparición generalizada de hemorroides, que acabaron devolviéndola a los hebreos. Con la conquista de Jerusalén por los babilonios en el año 587 a.C., se pierde la pista sobre este legendario objeto. No obstante, son muchos los historiadores que rechazan la misma existencia de esta reliquia, y otros la mencionan simplemente como un objeto simbólico. Los que esperamos las vacaciones de Semana Santa como agua de mayo, siempre nos preguntamos por qué las fechas cambian cada año. La explicación está en la luna. En el Concilio de Nicea, que se celebró en el año 325, se decidió que la Pascua de Resurrección cristiana se celebrara el siguiente domingo a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, es decir, el 21 de marzo. Por eso, teniendo en cuenta el ciclo lunar, Semana Santa nunca puede ser antes del 21 de marzo ni después del 23 de abril, y por eso durante esa festividad cristiana siempre hay luna llena. Hasta otro episodio curioso y curiosa de la historia.